Buenos días a todos y bienvenido a la sede central de Airlab, una empresa familiar francesa. Estamos haciendo esta presentación en cuanto a la situación actual porque no podemos movernos en España para hacer ferias. Es un real placer estar aquí con ustedes para presentarles nuestro ecosistema con todas nuestras soluciones globales para la protección del usuario y del producto. Para los que no nos conocen, somos una empresa entonces francesa que tiene más de 50 años de experiencia y somos líderes y expertos en la filtración para proteger a los usuarios de laboratorios. Fue fundada en 1968 por François-Pierre Auville, que inventó la primera cabina de filtración en 1970. Desde entonces hemos vendido hasta 160.000 equipos en todo el mundo. Tenemos aquí una sede en Francia, pero también en Estados Unidos y en China. Nuestro objetivo es acompañar al personal del laboratorio en cada etapa de su trabajo diario y entonces queremos optimizar la protección que tiene. Para tener una idea de lo que queremos proteger al usuario, tenemos un cuestionario online, el EvalueQuest. Permite a mis colegas del laboratorio tener una idea de lo que hace de lo que quiere hacer adentro de la cabina. Aquí tenemos todas las manipulaciones que podemos encontrar, pero también si no está en la lista, puede describir la manipulación que quiere hacer. Por ejemplo, voy a hacer una prueba con la agitación manual. Entonces, aquí puedo tener una lista de algunos productos, pero voy a elegir la acetona. También tengo la concentración, la cantidad y el tiempo de exposición. Entonces, que esto está bien. Puedo elegir un otro producto, claro. Continúo. Aquí tenemos la frecuencia de la manipulación. 10 manipulaciones por mes está bien. Pero también puedo escribir algunos comentarios y también adjuntar una ficha técnica, por ejemplo, la ficha técnica de un equipo que quiero poner adentro de la cabina. Lo más detalles mis colegas de laboratorios tienen, lo más seguros confirmo. Aquí tengo un recordatorio de la manipulación que tengo. Claro que puedo elegir otras manipulaciones que quiero hacer adentro de mi cabina. Entonces, voy a hacer la etapa siguiente, el recordatorio de la manipulación. Confirmo. Después, según la manipulación, tengo aquí diferentes cabinas que son posibles con la manipulación que quiero hacer. Por ejemplo, quiero una cabina que hace entre 1 metro de ancho. Puedo elegir entre la 391 y la 392. Tengo una vida útil diferente, hasta 11 meses, hasta 21 meses, que es diferente porque en esta tenemos una columna de filtración y en esta tenemos 2 columnas de filtración. Tengo una mejor vida útil aquí, entonces la elijo. Aquí, entonces, es un recordatorio de la vida útil del filtro que tengo con la cabina 398. Y aquí el filtro de seguridad. Si no tengo el filtro de seguridad, tengo una vida útil de únicamente 12 meses. Entonces, prefiero tener el filtro de seguridad. El filtro de partículas no es necesario para mi aplicación. Tenemos aquí el aviso de defecto de filtración. La superficie de trabajo que quiero, puedo elegir 3PA, cristal securizado o acero inoxidable, pero el 3PA está bien. La apertura con estas cabinas es la reverso, cámara de los dedos no es necesario, el panel trasero transparente no. Tipo de mueble de soporte, puedo tener móvil o fijo, entonces sin o con ruedas, pero prefiero con ruedas. Entonces, válido. Y aquí tengo un recordatorio de todo lo que hemos visto juntos. Entonces, un resumen de lo que he elegido en el EvalueQuest. Y entonces, en Airlab tendremos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros para hacer un presupuesto, para ver algunos elementos técnicos. Nuestros equipos están redimiendo por el cumplimiento de la norma NFX 15211. Esta norma es una norma francesa que también está recomendada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España. Esta norma tiene en cuenta 3 puntos principales, que es la filtración, la velocidad del aire en la fachada
y el confinamiento. Ahora voy a hablar de la filtración. Tenemos aquí una columna de filtración de AirLab que, como pueden verle, es muy flexible, que podemos poner muy fácilmente un filtro. Aquí tenemos el prefiltro, después el filtro para partículas, el filtro con carbón activo principal, el ventilador y el filtro con carbón activo de seguridad. Tener esto permite tener una grande flexibilidad porque puedo hacer un poquito lo que quiero con esta columna. Entonces, al principio no es necesario tener un filtro para partículas, pero quiero cambiar mis manipulaciones, puedo hacer un otro análisis de riesgo y entonces quizás después será necesario que tenga un filtro para partículas. Entonces, es muy fácil poner este filtro después cuando tengo ya la cabina. Pero también si tengo filtros con carbón activo para orgánicos, por ejemplo, y que quiero trabajar con ácidos, es muy simple cambiar los filtros y poner un otro tipo de carbón activo B+, con nuevos filtros. Entonces, ahora voy a hablar de las cabinas de filtración sin conexión que tenemos. Nuestras cabinas hacen entre 0.8 y 1.8 metros de ancho. Y como todos nuestros otros equipos, nuestras cabinas no necesitan ninguna conexión al exterior, pero únicamente una toma de corriente. La cabina que tengo detrás de mí es la más pequeña que tenemos. Es la 321, que hace 0.8 metros de ancho. Aquí, como pueden mirar, tenemos la columna de filtración y aquí el módulo con la tecnología Smart. La tecnología Smart permite tener una comunicación entre el usuario y el equipo. Aquí tenemos los pictogramas que permiten saber cuando hay un problema con nuestro equipo. Por ejemplo, si suena 2 veces, es que hay un problema con la fachada. Tenemos también la cinta de LEDs que permite tener una alarma, pero visual. Las cabinas con una columna de filtración tienen oblongas, las aperturas aquí. Y, por ejemplo, para la manipulación aquí es una cabina de pesada, entonces podemos verlo con la balanza de OAOS adentro de la cabina. Entonces tenemos una superficie de trabajo en 3PA, lo que recomendamos para tener hasta 6 decimales de precisión para pesadas con sus pesadas. Tenemos aquí la cámara de residuos. Y entonces si quiere poner claro, la balanza puede abrir la fachada. Haré también una presentación sobre nuestras cabinas de pesadas, pero en 2021 y no en noviembre, como le he dicho por correo electrónico antes. Nuestras cabinas con varias columnas de filtración, entonces 2, 3 y hasta 4 columnas de filtración, tienen esta fachada. Esto es la fachada reverso. Gracias a ella podemos trabajar por bajo o por encima, como usted quiere. Y también, si quiero poner un grande equipo adentro, que apago la cabina, puedo quitar la fachada, poner mi equipo adentro, poner otra vez la fachada, muy simple, y poner la cabina otra vez en marcha. Entonces, nuestras cabinas permiten tener una flexibilidad, una movilidad, que permite también a los usuarios trabajar en totalmente seguridad, respetan al medio ambiente y tenemos también economías de infraestructuras porque no necesita que hacer obras, como lo he dicho, que necesitamos solamente una toma de corriente. Tenemos también armarios de almacenamiento con un sistema de filtración constante. Entonces, aquí tenemos la columna de filtración y también el módulo con la tecnología Smart. Entonces, la cinta de LEDs y los pictogramas para tener una idea cuando hay un problema. Aquí, por ejemplo, cuando suena 2 veces, no es un problema con la fachada, pero que la puerta está abierta demasiado tiempo. Entonces, vamos a mirar esto. En nuestros armarios, según el modelo, podemos almacenar productos y o polvos. Entonces, aquí es un modelo que permite almacenar productos y polvos. Tenemos la alarma, entonces cierro la puerta.
Entonces, puede elegir tener estantes inmóviles como aquí, pero también tenemos la posibilidad de tener estantes extraíbles. Nuestras puertas están transparentes para que pueda mirar adentro sin abrir las puertas. Entonces, tenemos cuatro modelos de armarios. Tenemos 2 para almacenar polvos y líquidos. Y un otro que hace el doble de este tamaño, entonces que tiene 4 columnas de almacenamiento. Y tenemos 2 otros armarios a donde podemos solamente almacenar líquidos o polvos, pero no los dos. Tenemos un armario que tiene las mismas dimensiones que esta, y también un otro que es la más pequeña que tenemos, que podemos poner abajo de la pollata que tiene ya, la 822. Entonces, aquí tenemos con las estantes extraíbles. Y aquí la otra con los estantes inmóviles. Y tenemos la pared con este modelo para separar los productos incompatibles, por ejemplo, como los ácidos y los bases. Entonces, estos son nuestros equipos para almacenar productos químicos y entonces para tener una seguridad sobre la evaporación de productos químicos. Pero si tiene ya un armario de seguridad contra el fuego, tenemos también un otro equipo que es el Chemtrap. El Chemtrap es nuestro cajón de filtración que se conecta a los armarios de seguridad contra el fuego y que se adapta, claro, a los productos químicos almacenados adentro. La filtración está adaptada con esto. Tenemos 2 modelos, el Chemtrap para armarios altos y el Chemtrap para armarios bajos. Tenemos aquí la vena de conexión extensible que se fija a nuestro cajón de filtración y que se conecta después a su armario de seguridad. Tenemos también la tecnología Smart y vale, que está bien. Entonces, estos equipos permiten tener una seguridad lo más cerca posible de la contaminación. Pero tenemos también otros equipos que permiten a mejorar el aire adentro de su habitación. Tenemos aquí nuestro purificador de aire, el Halo, que permite filtrar las evaporaciones que tiene adentro de su habitación. Tenemos 5 modelos. Tenemos 3 modelos Halo-C moleculares, uno para orgánicos, uno para ácidos y el último para formaldehído. Pero tenemos también 2 Halo para partículas, el Halo PH14 y el Halo ULPA U16, que permiten filtrar partículas, pero también virus y bacterias. Para su información, el próximo miércoles, el 14 de octubre, nuestro director de I+D hará una presentación en inglés sobre este equipo. Si está interesado, le mandaré por correo electrónico el enlace para registrarse para esta presentación. Con este equipo, entonces, tenemos el aire que entra por abajo y que sale por los lados con las aperturas que tenemos aquí. Tenemos también un otro equipo que permite seguir el nivel de contaminación adentro de su laboratorio. Es el HaloSense, que tenemos aquí. Tenemos 3 diferentes HaloSense. Tenemos para orgánicos, ácidos y formaldehído. Esto puede entonces seguir el aire y el nivel de contaminación dentro de su laboratorio y puede ponerlo en la pared, pero claro que puede instalarlo en la pollata lo más cerca posible de la zona de contaminación posible. También puede conectarlo a su sistema de renovación de aire para ponerlo en marcha cuando detecta un nivel de contaminación demasiado alto según el nivel de sensibilidad que hemos visto antes. Juntos hablaré con mis colegas de laboratorio, con vosotros, para determinar cuál es el correcto nivel. Pues ahora voy a hablar de una otra tecnología de filtración que es la Green Fume Hood. Trabajamos con socios OEM, fabricantes de muebles de laboratorios y de campanas de extracción. Y tenemos este tipo que es una campana con filtración,
permite a tener una tecnología de filtración única en el mundo, que es con filtros Neutrogena Unisolv, que permite tener una grande capacidad de retención y también una versatilidad. Tenemos también una tecnología de detección multisensoriales para proteger lo más eficazmente los usuarios y también una tecnología de comunicación para estar en contacto, para estar informado por el rendimiento del equipo. Estos equipos entonces permiten a proteger a los usuarios, pero tenemos también equipos que permiten a proteger a las muestras. Tenemos la Capter Flow, que es un recinto de aire limpio. Tenemos la Capter Bio, que es una vitrina PCR con una lámpara UV que permite evitar la contaminación cruzada. Estas dos cabinas podemos poner por encima filtros EPA H14 y filtros ULPA U16. Tenemos también nuestras pirámides, que son recintos de investigación transportable a uso único. Entonces, he hablado del ValleyQuest, de la tecnología Smart, del ValleyPass, y voy a hablar ahora del eGuard. El eGuard es cuando conecta su equipo a un ordenador que va a tener esta pantalla. Aquí elijo la cabina 714 y tengo aquí entonces todo lo que puedo mirar con, por ejemplo, el nivel de filtración, la velocidad del aire, si hay o no un problema. Si estamos en el verde no hay ningún problema. Tenemos aquí los diferentes pictogramas sobre las alarmas, pero puedo ir en los ajustes para tener otras informaciones, como la fecha límite de uso de filtro, que necesitamos cambiarlos, la fecha cuando necesitamos cambiarlos, todo esto, y también el histórico para tener una idea cuando el aviso de defecto de filtración fue reemplazado, cuando necesitamos cambiar los filtros, cuando había una alarma sobre la velocidad del aire, por ejemplo. Cuando compra un equipo nuestro, tiene hasta 10 años de garantía. Pues que he hablado de todos nuestros equipos y entonces si tiene algunas preguntas puede escribirla y intentaré responder a vuestras preguntas. Pues que entonces no tenemos preguntas. De toda manera, si tiene otras preguntas después, no dude en contactarme directamente. Va a tener mis informaciones de contacto o puede ponerse directamente en contacto con su distribuidor si tiene ya uno. Voy a hacer una otra presentación para la norma NFX ICE 15211. Presentaré las pruebas que hacemos para tener el cumplimiento con esta norma con nuestros equipos. Y no será el 20 de octubre, pero el 10 de noviembre, entonces es un otro martes, y también a las 10 de la mañana. Pues muchas gracias por escucharme. Fue un placer, un ejercicio un poquito difícil, pero es la manera que queremos hacer para hablar con vosotros con la situación actual. Y les deseo un buen día y estamos en contacto. Un saludo, adiós.